¿Qué haces, Ted? Mi tinta, estoy buscando el significado de la palabra hip hop, pero aún no la encuentro. Pero yo no sé si un diccionario te lo pueda decir, y si lo dice debe ser muy poco profundo. Sabes que tienes razón, y si hoy en nuestra clase Mela hablamos del tema. Me parece una chimba. Sí, che, y buscamos la respuesta. Eso, de una. Ay, vale, vamos. Hola a todos y todas. Hoy en un nuevo capítulo de nuestra escuela Mela vamos a tocar un tema súper valioso con Tinta sobre eso que está dentro de tu corazón y que es la respuesta del verdadero hip hop. Tinta, ¿para ti qué es el hip hop? Para mí el hip hop tiene algo muy bonito y es que el hip hop tiene magia, ¿entiendes? Hay algunas cosas que suceden dentro del mismo hip hop que a veces es muy difícil lograrlo colocar verdaderamente en palabras. Yo realmente lo podría explicar como una energía que primero se hace individualmente por medio del conocimiento, por cómo lo adquieres, por cómo también te alimentas como persona, por cómo te llevas también contigo mismo, y en ese sentido en el que encuentras esas respuestas pasas a lo colectivo. Cuando llegas a lo colectivo pones ese hip hop en común con toda tu comunidad, valga la redundancia, y en sus manifestaciones visibles es donde vemos toda esa esencia que hay detrás. Si yo quisiera resumir el hip hop como dentro de una definición, yo podría decir que es un movimiento del saber, es una forma de poder poner el movimiento, el conocimiento, que se pueda expandir, que tenga función, que tenga vitalidad, que tenga vida. El hip hop cómo realmente nos mueve y nos conecta con algo que nos impulsa a hacer. Yo quisiera preguntarte, desde toda esa experiencia que has llevado en tu proceso, ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué aún sigues haciendo hip hop? ¿Y cuál es esa esencia que te ha generado continuar y sobre todo resistir a través de los años? En mi experiencia personal, yo no siento como vida algo que no tenga que ver con el hip hop. Si no tiene que ver con esto, yo de una voy a tener una predisposición o voy a sentir que estoy haciendo algo en contra de mi voluntad o algo que no quiero. Porque para mí el hip hop también es algo que yo llevo dentro y he querido respetarlo también desde el momento en que lo encontré. Entonces, pues, poderlo conservar en mi vida diaria, hablar de hip hop cuando voy a comprar algo a la tienda, caminar por la calle y que pelados que están ahí rapeando me digan, venga, improvisa con nosotros, y esa sensación de estar en comunidad, pero también ese momento en el que estás en un cypher o en una tarima y estás diciéndole a la gente lo que tú piensas y ves también cómo las personas lo celebran y mucho tiempo después te dicen como, eso que usted dijo tal día me salvó la vida. Eso para mí es lo que es el hip hop. Gracias, Tinta. Estos son los amores, estas son las verdaderas respuestas, y el hip hop y el resultado del hip hop está en tu corazón. Así que nos vamos con nuestros talleristas de la Escuela Mela para seguir rompiendo estos esquemas, porque el hip hop cambia mundos. El hip hop es una razón de vida. El hip hop es un movimiento cultural urbano surgido en los años 70, compuesto por 4 elementos, cuales son el DJ, el breakdown, el MC y el graffiti. Pero siento que el hip hop es más que 4 elementos. Me parece que es bien difícil de responder porque tiene como muchos significados para cada persona. Para Lucía Vargas el hip hop es resumido en 2 palabras, espiritual y combativo. É estilo de vida, uma ferramenta de transformação, uma escola diferente que ensina aspectos da vida, ensina modos para que a gente supere os obstáculos e abra novas portas na mente para que se abram novas portas no mundo. Para mí el hip hop es liberación en todos los aspectos. In essence, the hip hop is a continuation of history, and more histories get applied to it, attached to it. But in the very beginning, when people try to define the hip hop culture, yes, it came out of the African American and Latino communities. DJ Herc with the turntables when he first started doing his parties, and others. There were other people doing parties as well, but he is the first Afro-Caribbean pioneer. Me nos vimos muchos reflejados en esa cultura de barrio norteamericana, donde los jóvenes eran bastante rebeldes y tenían un discurso propio, tenían una identidad propia a la hora de vestirse y eran transgresores y eran contraculturales. Yo creo que la escritura y la música tienen la capacidad de abrir las mentes, tienen la capacidad de crear conciencia
tiene la capacidad de crear violencia, tiene la capacidad de crear un montón de cosas. Yo creo que la escritura y la música como tal ayuda a mucha gente a identificarse, a encontrarse. Fíjate, la historia gran americana de Canadá a la Patagonia comparte una serie de características que la hacen muy dolorosas en líneas generales. Vivimos todavía las consecuencias de la colonia y la cultura definitivamente es un reflejo de eso. The contributions of the Latino culture to hip-hop culture, it starts with everything, you know, the music, the dance, and the art. It was all connected by these kids because it all connects on the streets, in the schools, in the community. Es cierto que nosotros hemos tomado varios elementos del hip hop porque incluso hay mucha similitud en cuestión de raíces, en dónde surgió, cómo surgió, la forma subversiva en la que se levantó el hip hop desde los barrios populares, pero el hip hop latinoamericano tiene su propia esencia, tiene su propia historia que contar. Para mí representa esa herramienta de resistencia. El respeto, la unidad, la empatía, la disciplina, el trabajo arduo, ¿no? La superación y obviamente la hermandad. Expresar aquello que de repente normalmente uno no podía o no tenía forma de hacerlo. Si no sabías bailar, tenías la forma de pintar, y si eras pésimo dibujando, pues podías rapear, y si no podías rapear, podrías poner la música y hacer cosas increíbles con diferentes manifestaciones. Hoy, a mis casi 40 años, puedo decir que el hip hop formó el carácter del ser humano que me he convertido hoy en día. Un medio y un fin en sí mismo, ¿no? Un fin que nos permite expresarnos, explorar sentimientos, emociones, y un medio también para manifestar y posicionar ideas, propuestas y temáticas que desde las nuevas generaciones nacen. Yo creo que el hip hop en Latinoamérica está teniendo identidad propia. Insisto, la identidad latinoamericana y de cada país, de cada sector, de cada comuna está con las ganas de decir quiénes somos, y ese quiénes somos se está esparciendo dentro de la pintura o incluso en danzas. O sea, qué lenguaje nuevo tenemos para mostrar al mundo, y eso está en proceso hace un buen tiempo y se sigue desarrollando, eso de seguro, y eso lo hace muy emocionante también. La capacidad de mantener la esencia del género musical, que en definitiva pienso que ni siquiera es norteamericano, pienso que en definitiva es africano. A mí me gusta mucho cuando escucho a un rapero hablar con los modismos y de la manera que realmente se habla en su tierra, cuando en los samples que elige para hacer música decide usar los samples de su música folclórica. Y me parece que la posibilidad esta de decolonizarse, mejor dicho, tiene que ver con eso, con reivindicar lo propio. El hip hop como tal es una herramienta de transformación social de por sí, ya de entrada, desde la conciencia hip hop que despierta un montón de mentes, ¿verdad? Un montón de situaciones que a uno a veces le hace dudar, ¿verdad? De qué sentido tiene la vida, entonces como que el hip hop te da un sentido. Hip hop culture is world youth culture now. Its contribution is interesting because you would think that it would be a trend, but this became a lifestyle, a way for people to live, a way for people to express themselves. Unlike many movements in time, both in art and culture, this one, because it's for the young, by the young, is going to be with us for a very, very long time. Hip hop es semilla que crece y se cultiva, donde el miedo y la esperanza viven en la misma esquina. Creció dentro de nuestras venas abiertas y nos enseñó en la calle nuestra fuerza latina.